Bienvenidos a la Adrada. En breves instantes comenzaremos un viaje a través del tiempo que les ayudará a comprender mejor el espacio en el que ahora se encuentran. Durante el itinerario podrán observar la evolución de este emblemático lugar que llegó a ser iglesia, fortaleza y palacio. Un lugar que cuenta ya con más de 550 años de historia. Acomódense y disfruten de este peculiar viaje. Nuestra historia comienza en el siglo XIII. La frontera entre el reino castellano-leonés y al-Ándalus está lo suficientemente alejada, por lo que el valle del Tietar es ya un territorio seguro. Aquellas gentes fundan por entonces algunos pueblos, a la vez que consolidan otras poblaciones de creación anterior. Gracias a la documentación conservada, sabemos que en 1250 el lugar de la Adrada poseía parroquia, una iglesia situada en lo alto del Cerro del Torrejón, el mismo sobre el que ahora nos encontramos. Esta iglesia tenía 3 naves, una central y 2 laterales, y contaba con una cabecera semicircular. Años después, en 1309, el templo se completaría con una torre junto al ábside. Sabemos la fecha de esta nueva construcción por una lápida descubierta durante las excavaciones arqueológicas realizadas en el aljibe del patio. El cementerio, según la costumbre de la época, se extendía tanto hacia el interior del templo como alrededor del mismo. Las tumbas eran simples fosas excavadas en la roca y algunas se señalizaban con una estela circular de piedra. Fíjense bien en esta iglesia, ya que es la primera protagonista de la historia del castillo. Con razón, podríamos decir que fue el verdadero germen de la fortaleza. Avancemos ahora en el tiempo para situarnos entre finales del siglo XIV y comienzos del XV. Las gentes de la localidad, presidida por la iglesia a la que nos hemos referido, asisten a un importante cambio. El rey Enrique III ha elevado la Adrada a categoría de villa. Además, poco después, se convierte en la capital de un señorío. El primer señor de la Adrada, el poderoso condestable de Castilla, Ruy López Dávalos, decide transformar la primitiva iglesia en un castillo, mostrando con ello su dominio sobre el territorio. Para ello, la puerta del templo se ciega. El cementerio desaparece y la torre de la iglesia se derriba. Sobre el ábside se construye la torre del homenaje, tan representativa en este tipo de construcciones defensivas. Del mismo modo, se edifican varias dependencias menores en torno a un patio, que ya contaba con aljibe, y las naves interiores de la iglesia se compartimentan para adaptarse a la nueva función. Finalmente, todo el recinto es rodeado por una barrera completada con cubos, foso y una puerta con puente levadizo. La evolución de los sistemas y tácticas militares también influyeron de manera decisiva en la estructura del edificio. A lo largo del siglo XV, los muros se refuerzan con el fin de poder soportar el fuego enemigo. Se abren entonces troneras para la instalación de artillería y se dispone una antepuerta en el acceso al recinto principal, acentuando aún más el carácter defensivo. En esta etapa se construye también una torre avanzada sobre la muralla, la llamada Torre Albarrana, en la esquina noroeste de la primitiva iglesia. Además, uno de los antiguos cubos de la muralla es reforzado para albergar las armas artilleras de asedio y defensa. Por último, y dentro también de este periodo de importantes transformaciones, se abre al oeste una poterna, es decir, una discreta puerta utilizada para entrar o salir del castillo sin levantar sospecha alguna. La barrera exterior ya tendría la imagen que podemos contemplar en la actualidad. Durante este momento histórico, tan decisivo para el aspecto del recinto, serán 2 los principales propietarios del castillo:
El primero de ellos, don Álvaro de Luna, que se hizo con la propiedad tras la caída de Ruy López Dávalos, y don Antonio de la Cueva, quien inició una nueva fase de reformas tendentes a convertirlo en palacio. En el siglo XVI, el robusto castillo va dando paso a una confortable residencia señorial. La nave sur de la iglesia se transforma en una gran sala palaciega que formará parte del patio. Los interiores se decoran muy al gusto de la época, con paredes revocadas de yeso con azulejos y suelos decorados con baldosines y azulejería. Con un espacio de estas características se contribuía a exhibir y a ennoblecer todavía más el poder del señor de Ladrada. Posiblemente, cuando el señorío se convierte en marquesado en 1570, las obras de reforma ya habrían concluido. Durante los siglos posteriores, XVII y XVIII, parece frenarse el ímpetu de transformación que había estado tan presente en centurias anteriores. Si exceptuamos una garita de vigilancia que se construye junto a la entrada principal del castillo, el recinto apenas presenta alteraciones. A partir del siglo XIX comienza un periodo de decadencia para Ladrada. La Guerra de la Independencia, que enfrentó a España contra los ejércitos franceses, y la supresión de los señoríos, fruto de un nuevo orden político y social, conllevaron su abandono y ruina. En nuestros días hemos podido recuperar esta bella fortaleza para el disfrute de sus visitantes. Estamos seguros de que cuando recorran las diferentes estancias y torres o cuando contemplen sus muros centenarios, se verán atrapados por su especial historia. Gracias por su atención. Ahora continúen viajando a través de este apasionante recorrido.